estado en contacto, en COVID es la persona que en el pasillo de la facultad uno le ha preguntado, muerto de miedo, ¿qué hacer? ¿No es cierto? ¿O cómo sigue esto? ¿O para dónde vamos? ¿O cuándo se puede terminar? Si es que se va a terminar. Y la idea es esa de cruzarse en el pasillo y consultarla, no solo es nuestra, sino que también se les ocurrió a los diarios y medios nacionales. Yo le decía a Daniela que conocía su opinión porque la seguía en el diario, ¿no es cierto? A la hora de preguntar, muchas veces ella era consultada. Así que lo lógico nos pareció es que, bueno, tener un diálogo, ¿no es cierto? Que no sea solamente a través del diario, sino, un segundo que admito más gente, sino tener la posibilidad de charlar con ella, y por eso es que la tenemos acá. Así que bueno, bienvenida Daniela, un gusto tenerte. Nos va a hablar de vacunas y vacunación contra el COVID a 2 años de iniciada la pandemia, y bueno, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Bueno, estoy con presentación pantalla completa, así que dejo de verlos. Si no fui clara, si se están aburriendo o algo, me hacen una señal, me pueden interrumpir todo lo que quieran, porque es así de intercambio. Así que estoy mirando solamente la computadora, no los veo, me dicen, me hablan. Entonces sí, bueno, es contarles un poco de todo esto, de una tragedia, digamos, que la parte más fea ya la vivimos, pero que todavía no terminó. Y yo me acuerdo que cuando empezó, mirábamos cómo estaba todo, ¿no? Y esto es datos de la Organización Mundial de la Salud, en 25 de marzo, así que un día como hoy, nada más que hace 2 años. Y bueno, con este número de casos, 416.000 confirmados, recién estaba entrando en la Argentina, ya había muertos, ya era pandemia, porque estábamos en el 25 de marzo, la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia, porque estaba afectando una nueva enfermedad a muchos países, y entonces fue declarada como tal. En nuestros casos, que cada caso que veíamos de los primeros, nos asustábamos un montón, y ahí tienen cómo fue la evolución de ese primer año de la pandemia, con 8 fallecidos, y ya estábamos muy asustados porque el país también estaba en una situación crítica de por sí, y entonces se nos venía algo que nos daba miedo porque sobre todo era desconocido. Había otras infecciones de otros coronavirus, tenemos resfríos que son provocados por otros coronavirus, y también hubo epidemias que casi fueron pandemias, ahora lo vamos a ver, pero este tenía como una serie de cosas nuevas, y entonces eso, a lo nuevo, lo no sabido, era que nos daba más terror todavía, ¿no? Y entonces, no sé si se acuerdan, pero cuando fuimos a aislarnos, teníamos mucho cuidado, limpiábamos la superficie, las suelas de los zapatos, no sabíamos por dónde venía esa infección. Y estos datos en sí ya eran un aviso de que algo nos iba a complicar. Luego pasó un año, y esos números que eran poquititos, pasaron a ser una cosa tremenda. Acá está todo atiborrado, pero bueno, mostrarles que fue tremendo en términos de contagios, pero también fue tremendo para el 2020, para el año, o sea, de tanto avance, tener tantas muertes en un tiempo corto, y en un momento sin muchas herramientas. Y entonces acá, estos son todos datos de la Organización Mundial de la Salud, que uno va y, o sea, está atiborrado de datos, pero bueno, cuando ya estábamos en este lugar, a 1 año y 2 meses, mirábamos los datos, había algo muy lindo que era tener las vacunas. Tener las vacunas que además, ahora lo vamos a ver, con un impacto tremendamente positivo en lo que es la enfermedad severa y la muerte.
Pero bueno, teníamos estos números que son personas, ¿no? Eso que habíamos visto 400.000, que ya un año después, en marzo también, estábamos con 116 millones de casos confirmados y ya 2,5 millones de personas que habían fallecido como consecuencia de esta situación. Y con un número de dosis que se iba incrementando. Después acá tienen datos de abril, de mayo, de octubre, o sea, íbamos avanzando muy fuerte en lo que es la vacunación, y eso hizo cambiar completamente la pandemia. Pero aún en este momento, al año y 2 meses, si miramos los distintos países, Argentina, por ejemplo, estaba evolucionando esto de 2 millones de casos confirmados, 52.000 muertos, y vamos a 2.861.000 muertos, después pasamos a 3.067.000 muertos, y después a 5 millones de casos confirmados, y más de 115.000 fallecidos. Y después todos los países, o sea, no todo ocurrió al mismo tiempo, no todo de la misma envergadura, porque no todo es homogéneo, es muy difícil, ¿no? O sea, esto de todo sincrónico, que todo se toman las medidas y se aplican, bueno, no, nada es así, porque cada país, cada lugar, cada población tiene su realidad socioeconómica, tradiciones y demás, y creencias, que hicieron que las pandemias fueran en sus lugares distintos. Pero nos podíamos parar en cualquier lugar y veíamos que todavía la situación, por más que teníamos la vacuna, y la realidad es que no había llegado a toda la población. Y si nos ponemos ahora, hace 2 días, el número de fallecidos, que es para mí una de las cuestiones, o sea, hay que mirar muchos numeritos, que numeritos son personas, ¿no? Estamos con 500 millones de personas contagiadas, y han fallecido más de 6 millones de personas como consecuencia de esta pandemia. Y la vacuna mete, y vamos ya como con 11.000 millones de dosis aplicadas, lo cual es un hito para las campañas de vacunación. Es tremendo haber logrado eso, y todavía nos falta, y eso lo vamos a ver. Y la situación empezó a disminuir en el impacto, sobre todo en lo que refiere a muertes, ¿no? O sea, pasamos de los datos anteriores de 115.000 fallecidos a 127.000, un poquito más, de fallecidos en nuestro país, y en cada lugar podemos ver lo mismo. Entonces, realmente lo de las vacunas hizo que la pandemia, que todavía sigue, esté en un estadio completamente distinto, y ese pánico que llegamos a tener ya no lo tenemos. Y es por esto, ¿no? Por tener vacunas. Y esta es la situación actual del número de casos. Acá tienen toda la evolución. Uy, ya, se me fue. Bueno, así que ahora voy a compartir de nuevo. No sé qué le pasó. ¿Qué le pasó? Bueno, estábamos con esto del impacto, ¿no? Tremendo de la pandemia en esta era, ¿no? De mucha evolución, y revolución teóricamente, pero bueno, con un impacto muy negativo en términos de vida, y no solamente de vida, sino también de hospitalizaciones, de situaciones de enfermedad severa, con lo que sabemos que es las secuelas, ¿no? En COVID, o sea, en un momento dice, bueno, Omicron es más leve, entonces me contagio y entonces chau. Y no, porque este virus deja secuelas en un porcentaje de la población, y es en un porcentaje alto. Un 10% de la población se queda con secuelas, algunas que después de meses se van, y otras que son un poco más complejas, y entonces no está bueno bajo ningún punto de vista contagiarse.
Y entonces le contaba cómo está la situación, esto que lo saqué ayer, de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos, en este caso, un número de personas contagiadas en función del tiempo, esto es el último día, el último momento por día, y los distintos colores son las distintas regiones, Europa, las Américas, el sudeste asiático y demás. Y lo que vemos es que, bueno, tuvimos esta tremenda última ola, que llamamos olas epidémicas, causada por la variante Omicron, que después vamos a hablar un poco de eso, y luego de ese brote tremendo, fíjense que superó todo lo que en las últimas semanas se comenzó a detectar un aumento. La Organización Mundial de la Salud estima que la última semana aumentó un 8% respecto a la anterior, y eso que se ha reducido mucho a nivel del mundo el número de testeos. Y bueno, y lo bueno, digamos, acá tenemos otra gráfica, que esta gráfica son personas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, pero en este caso de personas fallecidas, afortunadamente este tremendo pico no fue acompañado con la misma envergadura de los muertos, ¿no? Y bueno, la diferencia es el conocimiento y la diferencia es tener las vacunas. Y esto es la situación de Argentina. Uno pone COVID Argentina y se encuentra enseguida con las gráficas, y esto es de Our World in Data, de la Universidad de Hopkins, y aparece cada país que ustedes quieran ver o ver cómo está, van ahí, incluso les pone casos, muertes, en algún lado tiene testeos, en algún país quiero decir, hospitalizaciones, bueno, en nuestro caso tiene muertes, vacunaciones y casos, y bueno, este era el momento de Delta, digamos, de la otra variante, y que después quedó todo chiquitito, y después apareció brutalmente Omicron, y nos dio ese pico de contagios, que estábamos en 120.000, 130.000 notificados, que probablemente haya más que eso. Y después la situación, afortunadamente, decayó drásticamente, y bueno, y la diferencia fundamental en la ola anterior y en estas olas es que tenemos la vacuna. La verdad que Argentina ha hecho una campaña de vacunación también inédita, consiguiendo vacunas en momentos donde no se conseguía vacunas, con todo, incluso la divulgación en contra y demás, pero la población, por suerte, tiene mucha tradición con las vacunas, y entonces logramos esto, ¿no? Tener coberturas de vacunación muy buenas, con al menos esto desde el 13 de marzo, un poquitito. El problema está en estos refuerzos, pero si miramos el total de la población con al menos una dosis, está superando el 89%, con esquema completo más del 80%, y recién ahora está superando un poquitito el 40% el refuerzo, pero ahí es una tarea que todavía tenemos que hacer, porque ahí bajó mucho lo que es la velocidad de vacunación, y eso es consecuencia sobre todo de la población que ya no percibe tan evidentemente el riesgo, ¿no? O sea, este pico, esta caída del número de casos hace que la gente no vea que hay riesgo, y entonces, ya estoy, bueno, ahora no, después, y entonces, bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo para lograr tener una cobertura de vacunación adecuada, porque no hay hito en vacunas si no es acompañado con una buena campaña de vacunación para lograr que las vacunas sean utilizadas, ¿no? O sea, si no, no hay, por más que haya un desarrollo espectacular en lo que es vacunas, si no se usan, no se encargan. Y bueno, un cartelito ahí que no sé, ahí. Un cartelito. Bueno, a finales del 20 aparecieron ya los primeros datos de vacunas, y
y con distintas plataformas. Cuando decimos plataformas es qué es lo que hay ahí adentro. Las vacunas, si uno las tiene que definir, es una formulación que lo que hace es inducir una respuesta inmunológica en nosotros, que lo que permite, depende del tipo de vacunas, pero es prevenir, curar o paliar enfermedades. En este caso particular, las vacunas que se diseñaron para prevenir. Para prevenir, y ahí tenemos que ver determinadas palabritas que usamos en vacunología y en el área de salud, es diferenciar lo que es infección de enfermedad. Infección refiere a la entrada de un patógeno a un huésped, en este caso el patógeno SARS-CoV-2, un virus, el huésped nosotros, y entonces el virus entra y hace todo su ciclo viral. Ese entrar y hacer su ciclo viral, eso es infección. En esa infección puede provocarnos daño o no, y ese daño nosotros lo visualizamos viendo signos y síntomas, ¿no? Signos algo más objetivos, síntomas más me duele, no me duele, tal lugar, ¿no? Entonces, eso es signos y síntomas, enfermedad. Enfermedad también uno puede buscar 80.000 definiciones, pero enfermedad es una alteración de la fisiología normal que tenemos mental, toda, ¿no? Completa, de una parte de nuestro organismo o de todo nuestro organismo. Entonces, las vacunas de la COVID-19 están dirigidas, como la mayoría de las vacunas, a evitar fundamentalmente lo peor de las enfermedades, el daño severo y la muerte. Eso es lo que hacen las vacunas. Espectacular, o sea, no ir a las terapias intensivas porque tenemos un biológico que nos permite eso, ¿no? Que no vayamos a terapia intensiva. Tenemos un biológico que evita que nos muramos, ¿no? Entonces, uno le pide un montón a las vacunas, pero ya que haga eso es espectacular. Entonces, estas vacunas son vacunas preventivas que fundamentalmente lo que hacen es prevenir enfermedad severa y muerte, un poco la enfermedad y algo la infección. Por eso, escuchamos más de una vez, que, ay, yo me vacuné, tengo 2 dosis, y me infecté. No solamente me infecté, sino que contagié, y sí, porque no es una vacuna, las vacunas que evitan la infección se llaman esterilizantes, y solo la BCG un poco, y la de la fiebre amarilla, pero todas las demás son eso, y es buenísimo eso, no es menor, o sea, evitar que lo que les acabo de decir es espectacular, y ese rol tienen las vacunas y estas vacunas. Y entonces la composición, el diseño, qué poner ahí adentro, bueno, se hizo distintas estrategias. Unas pusieron el virus, o sea, todo lo que tiene que tener la vacuna es algo que nos induzca la respuesta inmunológica y obviamente que no nos enferme. Entonces es el virus, pero inactivado, es una opción, y tenemos dentro de ellas la vacuna usada acá en Argentina, Sinopharm, es todo el virus, pero está inactivado. Otra forma es las vacunas que tienen ácidos nucleicos, otro material de los organismos vivos, que son los ácidos nucleicos, en particular ARN mensajero, es una tecnología nueva aplicada en la humanidad. Sí había mucho dato en lo que es el ensayo antes, previo en la academia, a ver si estas moléculas pueden usarse como vacunas, pero no fue hasta la pandemia que permitió ser ensayado y visualizarse que finalmente podía ser utilizada con éxito la vacuna. Y después los que son las vacunas, hay diversas, ¿no? Pero digo, las que estamos usando, las que tienen un virus, las que son un vector, pero que no se replica en nosotros, que son las vectoriales, que hay adentro de estos otros virus, estos vehículos, tienen un pedazo del SARS-CoV-2, que es material genético, y ese material genético tiene la información para producir en nosotros una proteína más, que induce más respuesta inmunológica, que se llama Spike, espiga,
que en el esquema del coronavirus, del SARS-CoV-2, es esa espícula que sale hacia afuera, esa estructura, esa que protruye hacia afuera del virus, es la más inmunogénica. La de ARN mensajero también es información que en nosotros permite que se sintetice la proteína, nuestro organismo la vea como distinta y genere una respuesta inmunológica. Y después, más tarde, digamos, aparecen otro tipo de vacunas que son, en vez de tener al virus entero inactivado o al material genético que genera en nosotros la proteína, es tener a la proteína purificada y, bueno, que se inocula. Y bueno, y ahí tenemos las distintas vacunas vectoriales, sería AstraZeneca, la de Janssen o Johnson Johnson, CanSino, la de Sputnik, todas esas autorizadas para su uso en la emergencia, las que tienen ácidos nucleicos y ARN mensajero, la de Pfizer y Moderna, la de proteínas Novavax, no son las únicas, porque hay unas que se desarrollaron y quedaron en sus propios países, como puede ser las vacunas cubanas y otras que hay, esta virus inactivado, Coronavac o Sinopharm, y también hay toda una tanda. Fíjense que acá les pongo que al 5 de marzo del 2021, no lo llego a ver, pero dice que había 79 candidatos en fase clínicas y 182, creo que dice, candidatos en fase preclínica. Al 11 de marzo de este año, o sea, hace una semana, 148 candidatos vacunales que se están desarrollando. Estas fases clínicas las hemos escuchado, fase 1, fase 2, está en fase 3, mirá el dato que dice, qué sé yo, bueno, eso es por donde tienen que atravesar las vacunas, y hay un montón todavía de candidatos que se están desarrollando. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué si ya tenemos todas estas vacunas, que ahora vamos a ver un poco más de datos, pero ya lo vimos, con un impacto tremendamente positivo? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos 148 en fase clínica y 195 en fase preclínica? Y la respuesta, ¿se imagina para qué? ¿Están ahí? Estamos, sí. Bien. Y a mí si me preguntás, digo, será porque la variedad te ayuda a defenderte, ¿no? Porque no es algo estático el virus, ¿no? Claro, o sea, las enfermedades, la epidemiología y esto que vimos, lo vimos en los gráficos, veíamos todo este movimiento, y yo les dije, esto es por Delta, esto es por Omicron, y bueno, es toda la vida, digamos, tiene diversidad, porque si no, no sería vida, y los virus, que podemos hablar si es vida, no vida, y entrar en una cuestión filosófica, también tienen mecanismos tremendos de diversidad. Y la diversidad permite, ¿no?, estar en distintos lugares, en distintos contextos, y es lo que permite quedarse. Entonces, tiene mecanismos que se ve mucho, la evolución del virus mucho más rápida, digo, en periodos más cortitos, y lo hemos visto, y entonces hemos visto cómo ha variado la población de virus que circulan a lo largo de estos 2 años, y entonces está bien que haya digamos, otros desarrollos que puedan atender a lo nuevo. Hoy, por ejemplo, hay una reunión de la Organización Mundial de la Salud, que la hace muy frecuentemente, que habla, que se llama, vamos a consultar con todo el mundo científico, yo lo tengo ahí prendido, respecto a las vacunas y a lo que se va y a lo que viene con las vacunas, ¿no? Y entonces lo que se está buscando es una vacuna, o sea, ¿cómo va a evolucionar el virus? No lo sabemos, no lo sabemos. Y ahora después les voy a dar algunos datos. Y entonces, ¿cómo vas a prepararte, no? O sea, ¿qué vas a preparar? Y bueno, hay cosas que se saben de este virus, y entonces, ¿qué estrategias armar para poder anticiparnos, no? Igual, el punto más álgido de desarrollo de vacunas ya ocurrió, que es haber desarrollado todas estas vacunas y haber detectado cuán importante es una proteína en la respuesta inmunológica, que es esta proteína Spike o espiga o espícula, que se vio tremendamente inmunogénica y que uno podría
hacer cosas, ¿no? O presentarla a nosotros de determinadas maneras, con nanopartículas, o armar como una mezcla de las distintas variantes, o poner otra proteína, o sea, no solamente poner a la spike, que es muy importante, sino otra proteína más, y entonces armar una nueva vacuna que lo que se busca es que sea más protectora ampliamente, o sea, pan coronavirus, pan SARS coronavirus, digamos, es lo que se está pensando para anticiparnos, ¿no? a lo que pueda venir. Pero ya ocurrieron muchas cosas, ¿no? Ya hay mucho más saber de cuando estábamos en marzo del 2020. Y además, todavía, digamos, esto de que ya tenemos inmunidad y que hay mucha población inmunizada, también hace después decir, bueno, realmente la población más vulnerable es la que vimos, que es la población más adulta. La población adulta, y la más adulta, no tiene el mismo sistema inmunológico que un adulto joven, que tampoco en los recién nacidos, y entonces por ahí hay que modificar una vacuna para una población particular. Nosotros lo hemos visto, digamos, lo sabemos, pero la ciudadanía lo ve, que hay poblaciones que tienen un esquema de vacunación distinto al resto de la población, y entonces esto de mirarnos como heterogéneos hace también que las vacunas tengan que ser miradas para este grupo poblacional, para aquel, y también para esta cuestión dinámica que tiene la pandemia. Entonces, son muchas las razones por las cuales uno hace, o están estos candidatos, después en la siguiente filmina lo resume, pero estas serían las principales causas. La cosa cambió mucho gracias a las vacunas, y acá les muestro contagios, pero si les muestro muerte, las muertes realmente están en un nivel bajo, pero se nos mueren un montón de personas por día, ¿no? Entonces hay que tratar de que no ocurra esto. Y entonces les muestro algunos casos, algunas situaciones. Digo, el Reino Unido, o sea, para mostrarles que la pandemia no terminó, que el barbijo lo tenemos que seguir usando inteligentemente, con criterio, todas las medidas preventivas, también emplearlas, ventilación cruzada, ir al lugar donde hay muchas personas cuando la situación epidemiológica cambia. Y estos son datos del Reino Unido. La onda de Omicron, que fue tremenda también, bajó, pero no bajó como bajaba antes, y hace una semana, un poco más, tenemos un aumento de casos allá, por muchas razones. Una de las razones es que hay un sublinaje de Omicron, que se llama BA2, que es más contagioso que el anterior, que ya era contagioso, que era el BA1. Y además esto, el relajamiento de todo, ¿no? O sea, de convivir con el virus, pero casi diciendo se acabó. Y entonces tenemos estas situaciones en países desarrollados, o sea, para decir todo lo que pasa es en la pobreza, no, atraviesa todo, no hay distinción de nada, obviamente que los impactos sí son diferenciales, pero en esto de los contagios, que lo vemos, esto es Suiza, también una caída, aumentó, bajó, hay que ver cómo sigue las próximas semanas. China, que no divulga mucho y no sabremos bien todo, pero sí dijo hace poquitito que tuvo un aumento de casos. Francia, lo mismo, conocimos, no son 2 casos, lo que pasa es que este pico es tremendo, porque estamos hablando de 100.000 casos por día en los últimos 7 días, ¿no? Alemania, que no llegó a bajar la ola de Omicron, la bajó, pero no la bajó como otros países, como los nuestros, como el nuestro, por ejemplo, y también un aumento, y ahí vamos a ver cómo oscila este valor. En los Países Bajos, bueno, tengo algo que me lo tapa, por ahí ustedes no lo ven. A ver, ¿acá pongo ocultar? No sé qué hice. Vuelvo, no sé qué hice. Tengo un cartelito que me aparece ahí, estoy haciendo cagaditas, dijo la doctora. Tengo que poner acá, ignorar, ¿no?
Vuelvo ahí, ustedes me dicen si volví. ¿Ahí volví? Ahí estás. ¿Está así? Perfecto. Y entonces, en Países Bajos también una bajada, que no llega hasta abajo de todo, aumentó, ahora sí, y hay que ver cómo oscila, digamos, ¿no? Y esto para mostrarles eso, ¿no? La pandemia continúa, y bueno, está buenísimo esto que les contaba, de que hubiera este número de candidatos, y acá también recordar por ahí, y después vamos a entrar un poquito más en esto, para que uno valorice, ¿no? ¿Qué significa hacer una vacuna? ¿Por qué no lo hacemos en cualquier lado? Ya, ¿qué tan difícil es? Pero bueno, de todos los diseños, ¿no? Cuando uno dice, le voy a poner esto a la vacuna, lo primero que tiene que hacer es probarlo en modelos animales, y eso de probarla, de que funcione en términos de seguridad en el modelo animal, inmunogenicidad en el modelo animal, y si se puede en el modelo animal, y me lo dice el modelo animal, que prevenga enfermedad, eso se llama ensayos preclínicos. De lo que uno hace ahí, no todas son exitosas, solo un porcentaje. Hay así como un promedio de que todos los inventos y diseños, de todos ellos queda exitoso un 7%, y después tienen que saltar de ese modelo animal, porque eso es lo que se prueba por el código de Nuremberg. No se puede hacer directamente un estudio en humanos, sino que tenemos que tener evidencias muy fuertes en otro modelo, hecho en un modelo animal con mucho cuidado, mucho protocolo, pero necesitamos tener evidencia en otro modelo animal, y después hacer el salto al humano y entrar en lo que se llaman las fases clínicas en humanas. Y ese salto tampoco es de esos 7% que llegaron ahí. De ese 7%, el 20% tiene posibilidades de éxito, porque son de verdad, son ensayos. No sabemos si va a funcionar. Tenemos una buena chance porque el modelo de laboratorio dice que puede llegar a funcionar, pero no quiere decir que va a funcionar, y eso lo vemos en los ensayos clínicos. Y va a funcionar, a las vacunas le pedimos dos cosas fundamentales: que sean seguras y que sean eficaces. Eficaces en este caso, prevenir. Y sobre todo, prevenir el daño, ¿no? O sea, eso es lo que se le pide a la vacuna. Y si además tenemos la suerte que le invocamos en cómo es la patología, el ciclo viral y demás, de evitar el contagio, bueno, eso es un tremendo gol. Pero ya es un golazo lograr tener una vacuna que sea segura y que prevenga enfermedad. Y entonces, bueno, sí, tiene que seguir por todo lo que ya charlamos. El mundo de las vacunas no empezó con la COVID-19, sino que tiene mucha historia. Y la mucha historia depende de dónde la agarremos, pero ya en el siglo XI, o sea, hay evidencias, obviamente que no sabíamos ni que las enfermedades eran producidas por patógenos, por microorganismos, pero hay evidencia de que si usás algo de otro, te pones esto, por ahí no te enfermas, ¿no? No tenés daño. En un momento las enfermedades eran castigos divinos, o sea, pues tuvimos que pasar de los castigos divinos a método científico para desarrollar vacunas. Y el primero que usó el método científico sin saber aún que las enfermedades eran causadas por enfermedades es Edward Jenner. Edward Jenner era un médico rural que hizo observaciones. En ese momento, la enfermedad devastadora era la viruela. La viruela también una enfermedad provocada por un virus, pero bueno, diezmaba, contra la calidad de vida que había, diezmaba todas las poblaciones, tanto que los padres no le ponían el nombre a los hijos, porque tenían mucha chance de que les agarrara viruela y se murieran. Y entonces Jenner lo que hizo fue observar que unas mujeres que ordeñaban unas vacas, ellas solo les aparecía unas pústulas. Hizo esa observación, la verificó, y no se enfermaban, o sea, circulaba el virus, ellas no. Y entonces, de esas pústulas, dijo, ¿por qué ellas? Ellas tienen algo que las protege, no se enferman. Entonces esas pústulas se arrancaban, no había jeringa, nada, no había ningún ensayo clínico, ni preclínico, nada de eso, y de alguna manera se las ponía a otras personas. Hay una descripción de
la primera evidencia que prepara a un chico para evitarle la enfermedad con este material. Entonces lo prepara, ve cómo se lo pone, buscaba las heridas del chico para ponerle eso que tenían las mujeres, y el chico no se enfermó. Y bueno, así lo repitió, bueno, igual tuvo todo el rechazo habido y por haber, necesitó que la realeza lo tomara como tal, tendrían que, o sea, una parte de la realeza se enfermó, se quedaron desfigurados por la viruela, les importó el tema, vieron que hacía Jenner, bueno, y ahí empezó, y después se desarrolló la vacuna, después aparecieron todos otros investigadores que dijeron, no, esto es por microorganismos, y bueno, se desarrollaron ahí las vacunas, y entonces ahí lo que muestra en este listado, que va un año por año, las distintas vacunas que realmente han cambiado lo que es la sanidad de la población, y con eso la vida, ¿no? Poder sostener la vida. Y el dato que hay antes de la pandemia es que gracias a las vacunas se evita que 5 personas se mueran por minuto, ¿no? Y entonces es tremendo. Y el último ahí que teníamos antes de la pandemia, no sé si llegan a ver, es que teníamos un desarrollo de una vacuna del ébola, también una enfermedad viral tremenda que afecta a determinadas poblaciones, y se logró licenciar y emplear. Y entonces, bueno, si uno mira de todas las vacunas que hay, no todas son iguales, o sea, esta distinta constitución, acá lo que tienen es que tiene adentro de la vacuna, acá un esquemita de lo que tiene adentro de la vacuna, qué vacunas tienen eso, esto es al microorganismo que provoca la enfermedad, obviamente nosotros no tiene que provocar la enfermedad, entonces son microorganismos vivos, pero atenuados, o sea, no son virulentos. Y entonces hay una serie de vacunas que lo contienen, por ejemplo la del sarampión, la de las paperas, y acá dice el año en que fue introducido esa vacuna, o a microorganismos muertos, o proteínas, estas son toxoides, o sea, son toxinas, pero que no actúan como tal, son toxoides, estos son subunidades, partículas virales, una serie de desarrollos. Y si uno mira el tiempo, digamos, en que se desarrollaron, o sea, cuánto tardó en desarrollarse las vacunas, y se tardó un montón en hacer las vacunas. Uno, al principio, por mucho desconocimiento, por no tener tecnología, pero aún teniendo tecnología, el desarrollo de vacunas lleva tiempo. Lleva tiempo, por muchas razones, lleva tiempo, ¿no? Porque hay que entender mucho, y después hay que pasar un montón de obstáculos, y hay un montón de obstáculos que algunos, bienvenidos sea, y otros están demasiado complejos que evita que se lleguen esos desarrollos. Y pandemia no fue, digamos, no es solamente la de la COVID-19, sino hemos tenido varias pandemias, y la más cercana, bueno, la del VIH, pero también tuvimos la pandemia de la gripe en el año 2009, y acá tienen el desarrollo de vacunas. Acá el punto es que la globalización es lo que permite también hacer, o sea, los cambios culturales nuestros, la convivencia con determinados animales, o sea, que no esté tan separado el animal del hombre, que convivamos mucho más, o sea, que lo que le pasa a determinados animales también nos pasen después a nosotros otros animales, y la globalización, ¿no? Porque todo esto se distribuyó así, vino el virus por el avión tremendamente, eso todo favorece a que haya este tipo de distribución. Y acá, bueno, tienen enfermedades, y acá tienen en rojito, yo casi no veo nada, pero lo que tardó en desarrollarse vacunas contra la polio, que es una de las enfermedades, o sea, la viruela, gracias a la vacunación, logró erradicarse. Digamos, hasta ahora, mirada en su totalidad, es la única enfermedad erradicada. Erradicar quiere decir que no circula más en la faz de nuestra tierra. No hay más virus, no hay más variola, no hay más virus de la viruela. La otra que está por erradicarse
gracias a la vacunación. También tuvo una cosa en contra de la vacunación, pero es la polio. La polio hay distintos tipos de virus. Ya se erradicó el 2, ya se erradicó el 3, queda 1. Esperamos pronto se pueda erradicar. Pero se tardó mucho en desarrollar las vacunas. La del ébola, más de 15 años, en el 19 se licenció. SARS-CoV-1, que fue otro coronavirus, que produjo una epidemia muy importante en China, no llegó a ser epidemia, y se fue solito. Pero como también estaba impactando en casos y en muertes, había investigación en vacunas, pero no se llegó a la vacuna. Otro coronavirus que también provocó una situación epidémica particular, y así que también llamó la atención, fue el de Medio Oriente, el MERS, que todavía sigue circulando y todavía no hay vacuna. Y después el SARS-CoV-2, que provocó la COVID-19, y en un año y meses, se logró la vacuna. En promedio uno dice, no sé si lo tengo en una turbina, que las vacunas no tardan, si es exitoso, tarda entre 10 y 15 años. Y con la vacuna contra la COVID-19 se tardó un año y medio. Para algunos y otros se sigue desarrollando. Pero tuvimos vacuna al año, ¿no? Al año de la pandemia. Y entonces, digamos, ¿por qué esto sucedió? O sea, los negacionistas y los que ponen en duda muchas cosas, decían que no estaban probadas y demás, y no es verdad eso. Realmente se tardó poco tiempo por muchas razones. Una es porque había historia en vacunología. O sea, ya se había desarrollado, ya sabíamos cómo eran las enfermedades, los patógenos, o sea, mucho conocimiento. Había vacunas que se estaban desarrollando para otros coronavirus, y entonces cuando apareció SARS-CoV-2, y entender a SARS-CoV-2 una cosa maravillosa, que enseguida se divulgó la secuencia genómica del virus para toda la sociedad, y ese conocimiento fue clave para desarrollar tecnologías para diagnóstico y para las vacunas. Y entonces lo que se estaba investigando para otros coronavirus hicieron ¡tuc! Y se dirigieron al SARS-CoV-2 y a la COVID-19. Entonces todo ese conocimiento que había se fue ahí. Daniela, sí. Interrumpo un segundo para darte una idea más o menos de dónde estamos. Entonces, más o menos llevamos 40 y algo minutos de charla, como para que Exacto. vos te manejes. Sí. Perfecto. Me apuro, entonces. En sí el desarrollo de vacuna tiene un montón de etapas, que son estas, ¿no? Diseñarla, entender la enfermedad, quién la produce, el virus, hacer un ensayo preclínico, un modelo animal, verificar que ahí puede funcionar. Eso lleva tiempo, no hay que inocular a los animales, mirar la respuesta inmunológica, hacer el desafío, ver que protege contra la enfermedad y demás. Y después pasar a las fases clínicas, que para pasar a las fases clínicas y inocular a un humano hay que producir la vacuna en condiciones muy particulares, porque la puedo producir en cualquier lugar, porque si la produzco en cualquier lugar le va a llevar cualquier cosa que tenga, entonces tiene que estar de muy buena calidad ese insumo y hacer los ensayos clínicos. Y en los ensayos clínicos, que son de la fase 1 a la fase 3, ir leyendo que la vacuna funciona. En la primera fase, o sea, son todos con voluntarios, menos voluntarios en la fase 1, más voluntarios en la 2 y más en la 3. En la primera fase, lo que uno se pregunta, ¿es segura? ¿No le hace daño al humano? Es la primera pregunta que hay. Después en la fase 2, que se aumenta la población para tener heterogeneidad, porque no somos todos iguales, no todos respondemos de la misma manera, entonces hay que mirar heterogeneidad. Se analiza otra vez seguridad de la vacuna y se empieza a analizar si es inmunogénica, me da una respuesta inmunológica, y en la tercera lo que se analiza es más gente todavía, más heterogéneo, vuelve a analizarse seguridad y se analiza la inmunogenicidad y lo que se llama eficacia. Eficacia en prevenir enfermedad severa, muerte. Normalmente, si eso anda muy bien, tardamos 15 años, y en el caso de la COVID,
esto se hizo. Todo esto se hizo, nada más que, como se hace muchas veces, cuando arrancamos la fase 1, en vez de esperar, ya con la primera evidencia, condensamos la fase, hacemos fase 1, fase 2, e incluso podemos arrancar la fase 3. Además, los voluntarios, o sea, uno abría el reclutamiento de voluntarios, todo el mundo quería ser voluntario, mucha gente, como nunca, se hicieron ensayos clínicos muy sólidos porque muchos voluntarios, y además la lectura, que es esto, la eficacia, hay que mirar que se hace comparando los no vacunados con los vacunados, a ver quiénes se enferman y cómo se enferman, y entonces como el virus estaba circulando, la enfermedad estaba circulando, la aparición de esto, de enfermos y no enfermos, fue más rápida, y entonces se logró en poco tiempo lograr desarrollar las vacunas. Y otra cosa que es tremenda es la cantidad de dinero que se necesita para hacer estas vacunas. Y hay estudios, y obviamente que depende de la plataforma, de la vacuna y demás, pero normalmente hacer una vacuna, desde diseñarla hasta llegar a licenciarla, son $1.000 millones. Y entonces, las primeras etapas de la vacuna las hace la academia, y la academia, además de todo, tiene que saltar y conseguir este dinero para poder hacer la vacuna. Y eso en general las hacen las farmacéuticas, y las farmacéuticas, si no ven que es necesario, si no ven negocio, no se meten. Entonces se hace muy tremendo. Y además, al final de todo, los miran los entes reguladores y demás. Bueno, acá todo lo que ocurrió es que se trabajó en conjunto, el conocimiento se distribuyó, aparecieron los preprints, aprendimos todos rápidamente, se trabajó muy fuerte, lo que se hallaba se divulgaba, y apareció plata, ¿no? Y plata, o sea, en cada una de estas vacunas uno puede pararse, ¿quién puso la plata? Y entonces hubo mucho, o sea, hubo de la empresa privada, hubo de los estados, que pusieron plata, otros no sabemos de dónde salió, pero el obstáculo dinero no se puso, no estuvo, digo. Y entonces eso también desarrolló, permitió hacer que la vacuna atravesara todas las etapas, condensar, pero no se salteó ninguna. Lo único que hizo de distinto fue que la fase clínica 3, la última, que en general uno mira también qué es lo que pasa a largo plazo, ese largo plazo no había plazo para hacerlo porque estamos en una emergencia sanitaria, entonces ante la primera evidencia robusta de seguridad y eficacia en el corto tiempo, si eso pasaba, si eso estaba bien, esa vacuna iba a ser autorizada para su uso en la emergencia, y después, como pasa con todas las vacunas, se sigue estudiando en población real. Los ensayos clínicos son todos controlados, protocolizados, seguidos y demás. En el mundo real es que aplicamos la vacuna, se hace esto de seguimiento de la seguridad, se hace la farmacovigilancia y se presta atención a ver cómo está la vacuna, siguiéndola. Acá se hizo muy sensible la metodología, o sea, si tenés fiebre denuncialo, si tenés decaimiento denuncialo. Bueno, y se hace para todas las vacunas, esta no fue la excepción, y además se hicieron estudios en vida real, que es cómo funciona la vacuna en vida real, y lo que se llama, se cambia la palabrita, ya no es eficacia, sino efectividad, y entonces también miramos respuesta inmunológica. Argentina no se salteó nada de eso. Hizo estudios inmunológicos, a ver cómo estaban las vacunas, estudios de efectividad, y así lo hicieron los demás países. Entonces son de las vacunas, o sea, las vacunas es el insumo más estudiado, y esta no fue la excepción. De hecho, ya juntaron algunos datos, y por ejemplo la vacuna Pfizer está aprobada, no autorizada para su uso en la emergencia. Esa es la distribución de las distintas vacunas en el mundo, y la deuda enorme que tenemos es que las vacunas no llegan a todos, ¿no? Ese numerito que decimos, qué buenísimo, la cantidad de miles de millones, o sea, 11.000 millones de dosis aplicadas, y población que no la recibe. Y entonces ahí tienen la distribución, o sea, cómo fue pasando en el tiempo, desde que aparecieron fin de 2020, principio del 2021 hasta la actualidad, y la distribución de las vacunas depende de los países que las desarrollaron, los países ricos, que son los primeros que recibieron las vacunas. Argentina, que fue estratégica en buscar las vacunas, lo logró, y empezamos la vacunación a fin del 2020, después tuvimos un momento de nervio que no llegaban, pero después
tuvimos vacuna y tenemos vacuna sin ningún problema. Y el problema más grande es en países tremendamente pobres, más pobres, nosotros somos pobres, estos son más pobres, y bueno, no llegan las vacunas, y entonces esto es una cuestión también hasta egoísta, ¿no? O sea, en el lugar donde no llega la vacuna puede haber muchísimo más contagios, y si hay más contagios pueden aparecer las variantes, y de hecho las variantes últimas, la Omicron aparece de África, la Beta apareció en África, así que desde el punto de vista hasta egoísta uno podría decir vacuna. Y bueno, estamos con esto de las variantes, ahora estamos con, o sea, a cada momento que apareció la variante, o sea, ¿qué hace la variante? Es más contagiosa, más virulenta, evade la respuesta inmunológica. Bueno, si alguna de esas cosas pasan a ser consideradas variantes de preocupación, y estuvimos preocupados con las distintas variantes. Hasta acá era variante Delta, y enseguida se dice, y las vacunas siguen funcionando para esta, y entonces, bueno, la aparición, la prevalencia de estas variantes hizo que los esquemas fueran cambiando. Primero era muy importante tener al menos una dosis, después era muy importante cuando apareció Delta tener 2 dosis, y cuando apareció Omicron, que mostró que acá lo que se muestra es un esquema de 2 dosis, y acá es la efectividad, mundo real, de la vacuna frente a la enfermedad, y decae tremendamente. Esto es Omicron y esta es Delta. Esto cuando se agregó el booster, y entonces mejoró, y cuando analizamos esto mismo en prevenir hospitalizaciones, esto es con las 2 dosis, y esto es con las 3 dosis, fíjense, siempre lo grisecito es Omicron, y lo negro es la variante Delta. Esto es Omicron, esto es Delta, 2 dosis, con el refuerzo, mejora muchísimo, miren, de acá, en mi tiempo, acá, y entonces acá, de acá es con otro tipo de molécula de ARN mensajero. Esto es la mortalidad, y en la mortalidad lo mismo, o sea, el refuerzo, esto cae para Delta y cae para Omicron, pero con el refuerzo es muy bueno. Y esto me equivoqué, esto no es Delta, esto es las distintas variantes de Omicron. La pregunta que hay ahora es si BA2, que tiene otras mutaciones, ¿cómo responde? Y responde igual que BA1. Y con las 3 dosis está bien, entonces estamos bien hasta ahora. Sí. Que estamos más o menos con la hora que tenemos para esto. Dos cositas nada más, que los últimos, digamos, las últimas cuestiones fue desarrollar vacunas, esto, ¿no? Que se busca para todas las edades y demás. Se trabajó mucho, siempre se trabaja primero en la población más robusta, en vacunas, y después se va a los otros grupos poblacionales, así que los niños que además estaban menos afectados se diseñaron más tarde. Y hace 2 días Moderna anunció que ya tiene con muy buenos resultados la vacunación para bebés de 6 meses para adelante, y eso es una muy buena noticia, porque además hay niños, bebés, que además tienen comorbilidades, los hace mucho más susceptibles a la enfermedad, y los hace con mucho más probabilidad de que mueran si se infectan. Así que eso, bueno, fue la evolución de las vacunas. Bueno, perfecto. Agradecemos entonces a la. Ahí lo dejo un segundo a Tomás a cargo de las preguntas. Yo voy y vengo. Dale. Un segundo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Daniela. No sé, acá tenemos una pregunta, Mauricio. Sí, Daniela, buenísima la charla, súper interesante. Gracias. Tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer una, en realidad 2, porque están enganchadas. La primera es, yo escuché, pero no sé qué asidero científico tiene, que en general los virus, digamos, a medida que pasa el tiempo, evolucionan de manera tal de no matar al huésped. No sé si eso es así o no. Mira, eso lo dijeron algunos virólogos, pero no se da en todo, o sea, pareciera darse con esto de Omicron, pero en realidad también es que estamos vacunados, ¿no? En población no vacunada o sin inmunidad,
la enfermedad no está tan suave, ¿no? O sea, es más suave Omicron en no vacunados y no. Y eso lo vemos cuando analizamos los hospitalizados, y vimos los hospitalizados, el mayor porcentaje es no vacunado, ¿no? Entonces, no. Claro, Evoluciona, no sabemos hacia dónde evoluciona. Uno dice, como, digamos, como vive en el huésped, no lo va a matar, ¿no? Pero además este virus no solo vive en nosotros, ¿no? Incluso Omicron se cree que se generó en otro animal y volvió a saltar hacia nosotros. Así que evolucionan como evolucionan. Claro, ok. Sí, para mí mi pregunta era más en general, ¿no es cierto? No en particular en el COVID, sino digo, qué sé yo, no nos extinguimos, ¿no? Con No, todos claro, estos, pero es esto, ¿no? a lo largo de la historia, Sí, yo creo que es quizá. una cosa del hombre esa, ¿no? De decir, che, no va a ser tan idiota el virus de que va a matar al huésped. Claro. Y yo te diría que el virus hace lo que quiere, ¿no? Y Claro. es esa, o sea, no lo hace pensando, la mutación no la hace pensando. O sea, ocurren un montón de mutaciones, algunas no le sirven para nada, algunas le son perjudiciales, desaparece, y otras son iguales, y otras le resultan benéficas, y esas son las que quedan. Claro, ok. Y digamos, porque la pregunta iba enganchado con eso, como ahora, como vos decías, no hubo una campaña de vacunación que seguramente nunca hubo antes en la historia. Y si eso podría hacer que, por ejemplo, que esa, digamos, vacunación tan alta que empezara a seleccionar de manera distinta a la selección natural, digamos, y pudieras tener cada vez bicharracos más heavy, ¿no es cierto? Sí, la presión o sea, ¿las vacunas ejercen una presión de selección? La respuesta es sí, depende de la vacuna. Aquellas vacunas que están formuladas con un único componente y en mucha cantidad, en general ejercen presión de selección. Hay ejemplos de eso, justamente la patología que estudiamos nosotros, que es la tos convulsa. Se diseñó una vacuna de segunda generación, que son vacunas a componentes, que tienen determinados componentes de la bacteria, y genera una presión de selección y aparecieron bacterias que dejaron de expresar el componente que está en las vacunas. Entonces se hacen más resistentes a las vacunas y entonces hay que diseñar o buscarle otra estrategia para eso, pero sí ocurre. Ok, buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Yo ahí yo tengo una. bueno. Bueno, ahí voy yo brevemente. Entonces, si vos sabés, tenés conocimiento, Daniela, creo que sí, porque algo me estabas comentando antes de que empezara tu charla, sobre la eficacia de las vacunas y también sobre qué tan dañinas pueden ser y demás. Si me podés dar una idea de cómo es que se fiscaliza eso. Porque claro, si yo fabrico una vacuna, lo lógico es que yo diga, bueno, es bárbara y no le hace mal a nadie, ¿no es cierto? Igual que ¿Cómo es que...? en esto de vacunas no es una cuestión de decir. Eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir, ahí está de vuelta al decir. Lo que digo es cómo otros países o instituciones o demás tienen injerencia en el testeo de la vacuna. ¿Cómo es el entrelazado, digamos, ¿no es cierto? O sea, para llegar a que la usen, vos tenés que tener esta evidencia sólida, objetiva, del ensayo preclínico y los clínicos, ¿no? En esos ensayos decís, bueno, yo hice un estudio que incluí 2 grupos, no vacunados, vacunados, con esta cantidad de personas para que me dé un número estadísticamente significativo, recibieron 2 dosis separadas por tanto, les voy a medir a tal momento la respuesta inmunológica y además les voy a estar siguiéndolos para ver si se enferman o no se enferman. Cuando tienen todos esos datos y le muestran que incluyeron 2.433 personas en cada uno de los grupos y vieron, y sacan la formulita de eficacia y de seguridad, porque lo siguen. Cuando recibieron a la hora, a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas, y después lo siguen por tiempo. Entonces juntan toda esa información y van al ente regulador y le dice ANMAT o FDA, mira, tengo todos estos datos, la podemos usar, ya tienen todos los datos, ya está. Después, en vida real, está esto de la vacunación, es que cada uno de nosotros, es que si tenemos
una reacción adversa a eso, tenemos que comunicar, ¿no? Y fiebre, dolor que te duele el brazo, y eso no, porque 24, 48 horas pasa, pero para esta vacuna se dijo, cualquier cosa que vos tengas la podés denunciar. Y se denuncia en un sistema online, digamos que lo registran todos, y entonces después se juntan todos los datos y se analiza. Hubo 19.000 denuncias, 12.000 fueron fiebre, entonces se sigue, eso se llama el seguimiento de la seguridad de las vacunas, con todo se hace eso, y después duda hacer es estudios. Si toda, Sí. si toda esa información es controlada por un único... Por el Estado, por el Ministerio. O si se pone en juego muchas instituciones, ¿cómo es que se hace como para inspirar confianza? ¿No? La misma farmacéutica hace su estudio en vida real y los ministerios hacen su seguimiento. O sea, cada ministerio hace su seguimiento. Vos podés entrar, informe de seguridad está disponible para cualquiera en el Ministerio de Salud, y vos te encontrás un montón de informes, porque se hace con una determinada frecuencia y te vas a encontrar esto que te digo. Se vacuna, o sea, denunciaron tanto, sacaron tanto, pasó esto. La mayoría, ya te digo, son de leves a moderadas, algunas se encuentran bajo investigación, es porque a vos te puede pasar algo, pero eso no quiere decir que fue la vacuna. Entonces hay que estudiar que eso que te pasó estaba asociado o no a la vacunación. Y después lo que se hace es iniciar estudios, ¿viste? Trabajar estudios de efectividad o de inmunogenicidad. Algunos también los conocieron enseguida, con la Sputnik, que tenía todo en contra, se hicieron estudios acá, con personas que recibieron una dosis, 2 dosis, si estabas infectado o no estabas infectado, y además se hizo una evaluación, como todo ahora está sentado en el mismo lugar. Nosotros cuando hacemos el diagnóstico, hay una red de vigilancia, entonces ahí se vuelca toda la información, entonces ahí en cada ciudadano hay datos de te enfermás, de te vacunás, si tuviste COVID y si te vacunaste, y entonces de ahí se sacó datos para ver efectividad en vida real, y bueno, los datos muestran que se publicaron, y bueno, se siguen. Y si encontrara algo que no, frena. O sea, hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones que dice, encontró esto, no quiero, si quiero utilizarlo. Perfecto, muchas gracias. Marcos. Bueno, yo en la misma línea, y creo que más o menos a eso apuntaba yo, sin tener mucho conocimiento. Bueno, primero, muchas gracias por la charla, espectacular, me encantó. Digo, con esto de la Sputnik, ¿no? De que de repente todavía la Organización Mundial de la Salud no la tiene aprobada. Digo, ¿es solo político o es justamente que el tema de la información, los datos que yo doy, puedo dar los datos que yo quiera? ¿O hay alguien, me parece que un poco lo que preguntaba Chufo, hay alguien, digamos, de la Organización Mundial de la Salud fiscalizando esos datos? O sea, ¿viste? Están estos que llaman entes reguladores, ¿no? Los entes reguladores son los que tienen que mirar objetivamente la información. Y entonces nosotros tenemos ANMAT, después en Estados Unidos, FDA, Europa, EMA. Y después está la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace también hace sus análisis, y cuando la Organización Mundial de la Salud dice, esto está bien, hay países que no tienen entes reguladores y con eso basta, pero además cuando te dice la organización, que es la que mira todo, ¿viste? Es como un aval que es muy importante. Y esto es político, muy político, y ahora con la guerra, olvídalo. O sea, se va a demorar mucho. De hecho, por esa cuestión, ¿viste? Se autorizó a aplicarse una dosis más de vacuna a aquellos que tengan Sputnik, siempre y cuando hayan pasado un determinado tiempo entre la última dosis y la primera. La ministra dijo 4 semanas, creo que se equivocó, son 4 meses. Pero para que hay personas que tienen que viajar al exterior por cuestiones de salud, hay personas que tienen que viajar por trabajo y no pueden viajar porque tienen 2 de Sputnik y una de AstraZeneca. Hay algunos países que te la aceptan, por ejemplo, España, si tenés el esquema completo está todo bien, Estados Unidos no, otros no, entonces bueno, digo, como se trabó, ya venía trabada, se
se trabó más, se salió con esto. Es una cuestión política. La vacuna acá en Argentina se vio muy bien, o sea, digo, con datos quiero decir, pero sí hay una guerra de entrada, o sea, hubo una guerra de entrada entre las farmacéuticas, entre los países, en cuestiones geopolíticas, sí. La verdad que, o sea, es mucha plata esto, ¿no? O sea, las vacunas son caras. Tienen razón de ser para ser caras. La más barata es la vacuna de AstraZeneca por un acuerdo que hizo con una fundación, que vale entre 3 y 4 dólares, euros, pero las demás valen 20, 30 dólares, la de Sinopharm es carísima, es cara. O sea, y tiene tecnología y mucho saber, de verdad que no se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? Las vacunas, pero hay mucha guita ya, hay muchos intereses, hay mucha guita. Sí. Y eso como esperanza el tema este de la cantidad de vacunas que se están generando, aquí en Argentina, ¿cómo va esa parte, digamos, la parte? Lo que quedó claro es que hay que tener más lugares con vacunas, que productoras de vacunas. En un momento, como los países a veces lo compran por un estado rotatorio y entonces termina siendo con poco dinero, y sobre todo cuando no había tecnología puestas en las vacunas, cuando eran más microorganismos muertos y demás que no salía mucho dinero, las farmacéuticas empezaron a dejar de producir, y UNICEF dijo, flacos, están locos, porque si ustedes dejan de producir vacunas, vamos a tener un quilombo. Entonces es un llamado a que los países buscaran la manera de ir sosteniendo la producción de vacunas. Hay vacunas que valen centavos de dólares, ¿no? Y tener la infraestructura de producir vacunas es tremenda, ¿viste? La infraestructura. O sea, tiene un control de calidad que es tremendo. La pandemia lo que mostró es que no puedes no tener una política sanitaria al respecto, porque te quedas sin vacunas, y si te quedas sin vacunas te morís. Y entonces Argentina lo leyó muy bien, ya lo sabía, pero o sea, creo que lo evidenció muy bien y dijo, no, basta. O sea, porque además el socio que podía ser Brasil tiene unas plantas de vacunas muy buenas, pero bueno, el mismo gobierno que tienen ni las rescató, ni nada, pero menos iba a tener una política de la región, ¿no? Entonces, los países se dieron cuenta que estaban en problemas, y bueno, Argentina lo leyó, y entonces dijo que haya producción, de cualquier manera, local, aunque sea local, y entonces trabajó con estos laboratorios, el de, ¿cómo se llama? El de Figueras, con la Sputnik, y la parte de Synergium, que fue elegido para hacer la de RNA, y también va a ser Sinopharm. Y además dijo que estaría bueno que además tengamos vacunas propias, y entonces hizo también un inicio de apoyo para que haya desarrollos locales y tener toda la cadena productiva en nuestro país, que eso es buenísimo, porque además genera capacidad genera capacidad de formación de recurso humano, que es necesario, y además esto, ¿no? La vacunología lo que muestra además es que es un conjunto de saberes, o sea, necesitas, viste, al bioquímico, al farmacéutico, al físico, al matemático, al abogado, necesitas, o sea, todos, y entonces ese camino y esa formación íntegra de los individuos creo que es algo muy necesario, y creo que eso se leyó y por eso se está apoyando. Muchas gracias. Impecable. Bueno, si les parece, agradecemos entonces, Daniela, buenísimo, y bueno, muchísimas gracias por venir al IFLI a contar esto. Bueno, espero no haberlos aburrido, y un gusto. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo.